En este video les voy a explicar sobre la gramática del simple past, el pasado simple. Vamos a comenzar utilizando primero los verbos regulares e irregulares para después explicar la conjugación del verbo to be en pasado. Para las oraciones positivas en pasado simple utilizando verbos regulares e irregulares, utilizamos primero el noun, después el verbo en pasado. Vamos a conjugar el verbo en pasado. En Classroom agregué una lista de verbos regulares e irregulares para que ustedes las chequen y puedan ver cómo se conjugan los verbos en pasado. Entonces lo que vamos a utilizar es checar esta columna. Para los verbos regulares es igual, solamente hay una forma, pero en los verbos irregulares hay dos formas de conjugarlo, en pasado y en participio. A nosotros nos interesa el pasado. Conjugamos el verbo en pasado y después escribimos el object, el predicado. Para las oraciones negativas y las preguntas vamos a hacer uso de un verbo auxiliar. Nos quedaría en una negativa primero el sujeto y después el did con el not, que es el negativo. Ahora, como estamos usando did, este es un verbo auxiliar que se utiliza en las oraciones negativas y en las preguntas, pero está conjugado en pasado. Esto es lo que nos indica que la oración está en pasado. Como did ya está hablando en pasado, no es necesario conjugar el verbo en pasado. Y por eso es que aquí dice que el verbo está en presente. Es como si nosotros en español dijéramos subir para arriba. No tiene caso que digamos para arriba si ya dijimos subir. Pues aquí, como ya están diciendo did, ya sabemos que están hablando en pasado. No tiene caso que se hable aquí en pasado de nuevo, sería un pleonasmo. Entonces nos quedaría el sujeto, did not, verbo en presente y terminamos con el object. Ahora, si estamos usando did not, también podemos usar la contracción didn't. Didn't es lo mismo que did not, no es que están pegadas. Para las preguntas, todas las preguntas deben de tener un verbo detrás del sujeto. En este caso, el verbo que ponemos detrás del sujeto es el verbo auxiliar did, el que utilizamos en el pasado simple. Como les decía, si ya tenemos did, entonces el verbo vamos a ponerlo en presente. Ya no es necesario conjugarlo en pasado, porque el did es quien nos conjuga el verbo en pasado. Entonces no es necesario ponerlo aquí en pasado. Después de did, ponemos el sujeto, el noun, el verbo en presente y terminamos con el object. Aquí vienen unos ejemplos. I called you yesterday morning. Yo te llamé ayer en la mañana. I called you yesterday morning. You walked to Maria's house on Thursday. Tú caminaste a casa de María el jueves. Ahora para las negativas, estas mismas oraciones vamos a escribirla de forma negativa. Entonces, en las oraciones positivas dijimos que este verbo se conjuga en pasado. El verbo está conjugado en pasado. Y para las negativas vamos a conjugarlo en presente, pero vamos a agregar did not o didn't. I didn't call you yesterday morning. Yo no te... Aquí call está en presente, pero tenemos did en la oración. Entonces, este did es quien me conjuga a call en pasado. Yo sé que teniendo did, este está en pasado. Esto fue lo que pasó ayer. Yo no te llamé ayer en la mañana. You didn't walk to Maria's house on Thursday. Tú no caminaste a casa de María el jueves. Entonces tenemos el sujeto, I, you, aquí está el noun, y después el did not o didn't, para después escribir el verbo en presente, call, walk. En las oraciones positivas tenemos called, tenemos walked, porque aquí en las positivas sí debemos de conjugar el verbo en pasado, pero en las negativas, como tenemos did, no es necesario. Al igual que en las preguntas, aquí tenemos did, entonces el verbo debe de ir en presente. Did I call you yesterday morning? Did es quien conjuga a call en pasado. Did I call you yesterday morning? Yo te llamé ayer en la mañana. Did you walk to Maria's house on Thursday? Tú caminaste a casa de María el jueves. Comenzamos la pregunta con did
y después de did ponemos el sujeto. El verbo va en presente después del sujeto, aquí está, y todo lo demás es parte del object. Esto es para el pasado simple con los verbos regulares e irregulares. Para escribir oraciones en pasado simple utilizando el verbo to be, en español significa ser o estar, entonces la gramática que utilizaremos será la siguiente. Para las oraciones positivas y negativas, primero escribimos el noun, el sujeto de quien estamos hablando, y después was o were. Depende del noun, vamos a escribir la forma del verbo to be en pasado que le corresponde. Si hablo de I, de yo, de él, de ella, de eso, o sea, me estoy refiriendo a un animal o una cosa, menciono un nombre siempre y cuando esté hablando en singular, es decir, de solamente uno, utilizaré was. En cambio, si estoy hablando de tú, de usted, de ustedes, de nosotros, de ellos, o si estoy hablando en plural, entonces utilizaré were. Ahora, para las oraciones negativas necesito not. Yo puedo escribir was not o were not, pero también puedo escribir sus contracciones. Wasn't es lo mismo que was not, weren't es lo mismo que were not. Para las preguntas, recuerden que siempre debemos de utilizar un verbo detrás del sujeto. La diferencia que tiene el pasado simple utilizando el verbo to be con el verbo regular e irregular es que con el verbo to be no necesitamos de did. Esto solamente aplica para los verbos regulares e irregulares. Entonces aquí no estamos utilizando did, pero debemos de poner un verbo detrás del sujeto. Y en este caso es el verbo to be, conjugado en pasado. Was, were. Depende del noun que yo esté utilizando, va a ser la forma del verbo to be que utilizaremos. Was, si hablamos de I, de he, de she, de it, de name, as long as it is one. Were, for you, we, they, if we're talking plural. Después ponemos el noun y terminamos con el object, con el predicado. A continuación, repasaremos unos ejemplos. She was in the hospital. Ella estaba en el hospital. Estamos hablando de she. Sabemos que cuando hablamos de she, utilizamos was. Was in the hospital. En el hospital. They were best friends. They were best friends. Estamos hablando de they. La forma del verbo to be que le corresponde es were. Ellos eran mejores amigos. Para las negativas y las preguntas utilizaremos estas mismas oraciones. She was not in the hospital. She was not in the hospital. Ella no estaba en el hospital. They were not best friends. They were not best friends. Ellos no eran mejores amigos. Was she in the hospital? ¿Estaba ella en el hospital? Were they best friends? ¿Eran ellos mejores amigos? Muy bien. Estos ejemplos vienen en el libro, en la página que ustedes van a hacer de tarea. Pueden checar que aquí viene una oración positiva. They watched a movie last night. Ellos vieron o miraron una película anoche. Daniel plugged in the television. Daniel conectó la televisión. Those wind turbines were extremely large. Aquellas turbinas de viento eran extremadamente grandes. Entonces aquí dice, usa el pasado simple para hablar sobre acciones completadas o situaciones en el pasado. We did not buy an electric car. Nosotros no compramos un carro eléctrico. Katrina did not do the homework assignment. Katrina no hizo la tarea o la actividad de la tarea. Usa did not o didn't más la forma simple de un verbo para hacer oraciones negativas en el pasado simple.
Y para las preguntas, aquí vienen otros ejemplos. Pero aquí vienen unos ejemplos que yo no les comenté. Utilizando WH. What, where, when, etc. Estas palabras se encuentran en el vocabulario de esta lección. Las pueden buscar, son WH. What, when, where, son las palabras que se usan en las preguntas para obtener información. Where was the power plant? Pues aquí estamos usando el was. ¿Y quién es el sujeto? La planta de poder o la planta de energía. ¿Dónde estaba la planta de energía? When did you go to Cancún? Aquí tenemos when, tenemos did y el sujeto you. Enseguida tenemos el verbo principal de la oración. ¿Cuándo fuiste a Cancún? Entonces, estas preguntas, las primeras dos, son preguntas que se pueden responder con sí y no. Sí, did you watch a movie last night? ¿Viste una película anoche? Sí. Was the power plant near the ocean? La planta de poder o la planta de electricidad o de energía, como ustedes quieran decirlo, ¿está cerca del océano? No. Pero estas no, estas piden un poquito más de información. Aquí viene un pequeño listado de verbos regulares e irregulares con su conjugación en pasado, su forma simple, su forma en presente, en pasado. Y vienen en el PDF que les pasé, vienen más imágenes. Entonces, para que lo consulten y puedan ver ustedes cómo se conjugan más palabras. De tarea, van a realizar estas oraciones en su cuaderno. Estas son para verbos regulares e irregulares. Tienen aquí oraciones positivas, oraciones negativas y un par de preguntas. Yo voy a contestarles 3 ejemplos. Esta es una pregunta. Como sé, 1 termina con signo de interrogación y hay un espacio antes del sujeto, quiere decir que aquí voy a poner un verbo. Ahora, sabemos que todas las preguntas en inglés deben de tener un verbo. Aquí, finish es un verbo regular. Entonces, yo sé que el verbo que voy a poner detrás de you es did. Y después de you, como yo estoy usando finish, voy a escribirlo así como está. No necesito conjugarlo en pasado. Aquí no es necesario escribir finished con la terminación ed porque did ya es quien me está conjugando el verbo en pasado. Recuerden eso. Si la oración es negativa o es pregunta y lleva did, entonces este verbo pasa igual. Solamente se conjuga cuando es una oración positiva. El siguiente ejemplo. John, the laboratory, not clean. Entonces vamos a decir que John no limpió el laboratorio. Es una oración negativa. Entonces usaremos el did y el not. Y el clean queda igual. Pasa como está. John didn't clean the laboratory. John no limpió el laboratorio. Clean no le hacemos nada porque es una oración que tiene did. Ahora, con las oraciones positivas. Aquí sí, no tengo que utilizar did. Quiere decir que play voy a conjugarlo en pasado. Voy a buscar en mi lista de verbos regulares e irregulares cómo se escribe play en pasado. Y yo sé que play en pasado se escribe played. Andy played basketball all Saturday. Andy jugó basketball todo el sábado. En este ejercicio van a contestar estas oraciones utilizando was were, es decir, to be en pasado. Aquí lo escribí de estas dos formas, was y were, para que ustedes se acostumbren a relacionar was were con to be en pasado. Habrá oraciones positivas, oraciones negativas y preguntas. Entonces, de acuerdo a eso, es lo que van a contestar. Yo haré 3 ejemplos. They, estamos hablando de they, entonces, debemos de poner where. They were in the park at 5. Ellos estaban en el parque a las 5. She was studying in the library. Ella estaba estudiando en la biblioteca. Y una pregunta. Sergio, to be en past. Estamos hablando de un solo nombre. Was Sergio an Americanista? Entonces ustedes van a contestar las demás. Cualquier duda, escríbanme ahí en algún comentario y yo se los intentaré responder lo más rápido posible.